Bueno, pues vamos a continuar, siguiente mesa de trabajo, y estamos en tecnología y gestión de recursos humanos, retos y oportunidades. Nos coordina la mesa María de Pena Gómez, jefe de recursos humanos y formación del Ayuntamiento de Vigo, y participan en esta mesa Rodrigo Martín Castaño, director general para la gestión y desarrollo de las personas del Ayuntamiento de Fuenlabrada, Ascensión Moro Cordero, responsable del Departamento de Gobierno Abierto, Ayuntamiento de San Feliu de Llobregat y miembro de la Comisión de Transformación y Reforma de la Administración Pública de Cataluña, y Gabriele Bestri, profesor de Derecho Constitucional UPO y Administración UOC y presidente del Observatorio del Sector Público e Inteligencia Artificial. Y tengo que disculpar la ausencia por motivos personales de José Luis Castro, que tenía previsto, pero que ha disculpado su presencia por un motivo indelegable. Así que os dejo con ellos. Gracias, Aurelio. Buenas tardes a todos y a todas. Nos volvemos a ver otra vez en esta sesión matinal de jueves. Yo quiero agradecer especialmente tanto a Rodrigo Martín como a Ascen Moro y a Gabriele el esfuerzo por estar hoy aquí y sobre todo teniendo en cuenta que somos los últimos ya de la mañana, ¿no? Y que esta mañana, al igual que a lo largo del día de ayer, ha estado bastante movida. Queremos compartir con vosotros un tema que en estos momentos es tendencia y es muy tópico, que es el de la transformación digital o el del impacto de la tecnología en la gestión de personas y de recursos humanos, porque es algo que en estos momentos todos estamos experimentando, no vamos a decir padeciendo, yo diría experimentando, porque siempre sabemos que es un paso más hacia el avance y la evolución, pero sí que es cierto que no está exento de complejidad. Como hemos podido ir avanzando a lo largo de esta mañana, cierto es que el contexto es excepcional, el mundo no es el mismo. Yo me remonto mucho al momento post-pandemia, a la etapa post-COVID, porque aunque fue una etapa muy fea de la que nadie queremos volver a hablar, sí es cierto que supuso un punto de inflexión en determinadas cuestiones, no solo en el funcionamiento de las administraciones públicas, sino también en el estado emocional y psicológico de las personas y de los equipos humanos con los que trabajamos, que ello también impacta muy profundamente en el estado de las organizaciones. Al final, las organizaciones, estando integradas por personas, también padecen, también ese sentir colectivo se nota mucho a la hora de gestionar a otras personas y a los equipos. El contexto no es el mismo y, como hemos visto, sin ser catastrofistas, insisto, es un contexto muy complejo y que no es el mismo que conocimos ninguno de nosotros cuando ingresamos en la función pública, desde luego, los que podamos ser más veteranos y bueno, pues los que seáis más jóvenes probablemente también podáis coincidir conmigo o no en que ha sido un contexto pues inédito. También es cierto que el estado de las organizaciones públicas tampoco es el mismo, ¿o sí? Eso es una pregunta que os hago a todos. Si pensáis o si después en el turno de preguntas alguien quiere compartir con nosotros su visión, pues será muy bienvenida sobre cómo consideráis que están nuestras organizaciones en este momento, ¿no? Una frase que a mí me gusta mucho, en este eje del espacio-tiempo, ¿no?, en el que nos encontramos ahora. Las personas no son las mismas y los medios de trabajo y la tecnología, que al final es creación humana, es fruto de la cognición y del razonamiento, del conocimiento y del proceso cognitivo humano, tampoco es el mismo. Entonces, en esta mesa queremos, porque somos un equipo, queremos abrir un debate muy interesante y que vosotros os podéis apuntar e interrumpirnos sobre quizá cómo creéis que está impactando en estos momentos la tecnología en nuestras administraciones. ¿Cómo enfocaríais este cambio? Porque no solo es tecnología, va más allá, probablemente sea un cambio cultural muy profundo, de una intensidad quizá inédita y desconocida, y sobre todo, ¿qué creéis que potencial tiene para el sector público y qué ritmo estamos llevando? ¿Lo estamos abordando bien? ¿Lo estamos abordando de manera inteligente y sobre todo de manera práctica, realista y eficaz? ¿O quizá nos estamos centrando demasiado en la parte doctrinal, filosófica, de la disciplina científica? No voy a hacer spoiler a nuestros compañeros, pero sí que pongo y lanzo al debate algo que a mí, como profesional de recursos humanos y en lo que he podido profundizar en la disciplina científica, me resulta en estos momentos un reto, que es comprender la inteligencia artificial. Algunas personas, yo me encuentro entre ellas, hemos ido a la universidad para intentar entenderla y también os puedo decir que quizás sea pues defecto, por así decirlo, personal de una, pero a mí me ha costado entender determinados conceptos, ¿no? Y sobre todo aterrizarlos en la dimensión práctica, en la organización en la que trabajo, en el servicio público. ¿Qué podemos compartir sobre ello? Gabriele, ¿te animas? Muy bien, sí se escucha, ¿verdad?
Bien, en primer lugar, María, muchísimas gracias. Un minuto nada más, pero son agradecimientos muy, muy sinceros a ti personalmente, pero también obviamente a Nexpal y bueno, también a todos ustedes, ¿no?, por estar aquí ya prácticamente a primeras horas de la tarde. Yo encantado de estar aquí y de compartir especialmente un poco la experiencia, ¿no?, que puedo tener tanto viniendo del mundo académico, como también lo decíamos también en la previa, como presidente del Observatorio Sector Público de Inteligencia Artificial, al que todos y todas obviamente estáis invitados e invitadas. Bien, pues sí, estamos ante un cambio de paradigma, pero no sé si estáis de acuerdo, y iría un poquito más allá, y de esto también lo estamos comentando en la previa. Quizá todos los que estamos aquí, viendo la edad que podemos tener, si hay personas más maduras y otras menos, pero sí desde luego hay un elemento que es común para todos nosotros. El hecho de que quizá no nos hemos fijado en eso, pero por primera vez estamos viviendo una verdadera revolución industrial que entraña la inteligencia artificial. Nunca hemos vivido ninguna otra por edad, ninguna otra revolución industrial. Esto significa que esto nos da mucho miedo. Y hay que ser muy sinceros en todo eso, ¿no? De hecho, me imagino que todos y todas las que estamos aquí hemos utilizado en alguna ocasión algún sistema de inteligencia artificial generativa. No me refiero para hacer felicitaciones de Navidad, sino en nuestro trabajo. Lo tenemos en nuestros móviles. Quien en nuestra organización tiene instalado algún software tendrá algún sistema de inteligencia artificial generativa específico, así que lo hemos probablemente utilizado, no todos. Pero lo más probable también es que no se lo hayamos comentado a nadie, lo hemos hecho casi a escondida, ¿no? Porque estamos precisamente en esta fase de cambio y el cambio pues da muchísimo miedo, ¿no? Y voy a poner nada más que un ejemplo, y lo hemos hablado también con los compañeros, un poco como testigo de este miedo que tenemos. Si yo aquí preguntara cuánto el resultado de 2.368 menos 324, lo más probable es que todos y todas los que estamos aquí sacáramos el móvil y lo hiciéramos con la calculadora. Pero hay una segunda pregunta, de si de verdad estamos o creemos que el resultado que hace la calculadora es correcto o no. Y lo más probable es que todo el mundo dijera que sí, porque al fin y al cabo somos nativos de la calculadora. Sin embargo, yo en mi caso personal, que tengo 2 hijos, Marco de 10 y Emma de 6 años, que ellos no son nativos de la calculadora, pero sí son nativos de inteligencia artificial. Es decir, que cuando ellos tendrán edad, por ejemplo, para ir a la universidad, lo más probable es que confíen ciegamente en lo que le va a decir la inteligencia artificial, cosa que nosotros en este momento, me refiero más bien en el desarrollo de nuestra profesión, no tenemos asumido, ¿no? Tenemos, no digo un verdadero rechazo, pero a veces está casi síndrome del impostor. La inteligencia artificial hace lo que debería de hacer yo, es una herramienta más. Es decir, la tenemos a nuestra disposición y tenemos el gran reto, y con eso termino, de empezar a formarnos seriamente sobre estas cuestiones. Y no porque, como probablemente sabéis, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial prevé, para entendernos, una especie de obligación de formación a partir del pasado 2 de febrero de 2025. Está previsto en el reglamento que se nos tengan que formar, sino porque es una necesidad, porque lo vamos a tener en nuestro trabajo. Y quizá ya está en muchas tareas, y fíjense, puede ser que además desconozcamos que está implantada inteligencia artificial en nuestra organización. Así que no nos queda otra, no tener miedo a esta revolución, verlo desde un punto de vista positivo. Por primera vez podemos participar a una revolución y tenemos que adquirir las herramientas necesarias para podernos enfrentar a esta revolución, sabiendo que nuestro trabajo, lo mencionabas tú, María, muy bien, ha cambiado. Desde que nosotros entramos, después de haber ganado nuestro concurso, nuestra oposición, a fecha de hoy, nuestro trabajo ya ha cambiado totalmente. Y ahora nos tenemos que enfrentar a un cambio más, intentando utilizar esta herramienta, y creo que esto es importante, no para que la herramienta haga mi trabajo, sino que mi trabajo pueda ser mejor. Así que, pues, la formación es una parte fundamental de todo eso.
Bueno, ese cambio realmente forma parte, yo creo que de la grandeza del ser humano, la capacidad que tenemos de evolucionar, de cambiar. Yo siempre pongo ese ejemplo porque me gusta mucho. Yo he hecho una mirada a mi yo cuando tenía 15 años y no es el yo de ahora, ni mi yo con 20, ni mi yo con 25, ni el yo que era cuando empecé a trabajar y cuando me inserté en el mundo laboral. No somos el mismo todos los días, no porque acumulemos personalidades múltiples, sino porque evolucionamos y cambiamos, ¿no? Dentro de ese cambio y del impacto que pueda tener, Asen, ¿qué nos puedes aportar? Bueno, primero, igual que Gabriel, agradecer unos segundos para agradecerte a ti, María, la invitación. Para mí es un placer estar en esta ciudad, no la conocía, con lo cual maravilloso y gracias a la organización y bueno, un lujo estar rodeada de estas personas que además admiro personal y profesionalmente. Yo coincido plenamente con lo que dices, Gabriel. Al final estamos hablando efectivamente de un cambio cultural. Y a mí me gusta recordar una frase del biólogo y profesor estadounidense Edward Osborne, que decía que el principal problema de la humanidad es que tenemos emociones del Paleolítico, instituciones medievales y tecnología propia de un dios. Y eso es terriblemente peligroso, ¿no? Lo cierto es, yo que vengo de un ayuntamiento mediano, la ciudad tiene unos 47.000 habitantes. Llevamos un cuarto de siglo, me imagino, como el resto de administraciones públicas que estamos aquí, pues intentando, ¿no?, incorporar la digitalización de los procedimientos. En mesas anteriores se hablaba, ¿no?, del procedimiento y justo cuando hacíamos la previa yo comentaba que soy una gran defensora de la burocracia y creo que como el colesterol tenemos burocracia buena y burocracia mala, ¿no? Y quizás lo que tenemos que quitar es esta burocracia mala. Y digo que soy defensora porque también soy una defensora de lo que es la función pública, ¿no? Y ahora seguro que estáis leyendo, y porque por doquier aparece todo el tema de inteligencia artificial y también, ¿no?, todo el tema de la garantía de derechos, y se vuelve a hablar, ¿no?, de poner a la ciudadanía en el centro, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cuándo se fue del centro la ciudadanía, ¿no? Porque nuestra función principal es precisamente prestar mejores servicios a la ciudadanía. Pero todo y que soy optimista y además me da muchísima rabia tener 55 años porque me encantaría vivir, ¿no?, esta revolución que creo que es la que estamos en estos momentos transitando, todo y que estamos en el primer peldaño. Lo cierto es que los libros de historia difícilmente van a hablar de esta generación, porque estamos haciendo un cambio de era. Lo cierto es que, todo y que soy optimista, soy también muy crítica con lo que hemos estado haciendo. Y lo que hemos estado haciendo es que en lugar de poner a las personas en el centro, hemos puesto la tecnología en el centro. Hemos comprado tecnología y ahora con la inteligencia artificial espero por favor que no nos pase de que pensemos que con la inteligencia artificial se nos van a solucionar todos los problemas, porque esto va de cultura, esto va de personas y esto va de reinventar los procesos y la forma en la que prestamos los servicios públicos. Y la muestra que tenemos es que durante 25 años lo que hemos estado haciendo es reproducir en unos gestores de expedientes, gestores documentales, lo que hacíamos en papel. Por eso en mesas anteriores hablaba, ¿no?, claro, el expediente y entonces va y viene, y ahora mismo tenemos un magma normativo brutal, porque recordemos, yo que tengo unos años, cuando empezó todo esto, el problema era que no teníamos norma. Ahora tenemos una bulimia normativa. O sea, es que después que no teníamos recursos, vinieron Next Generation, Es decir, esto va de transformación de verdad de los cimientos de la administración pública. Por eso creo muy pertinente hablar de revolución. La cuestión es utilizar esta tecnología para transformar nuestros procesos. Y obviamente que la inteligencia artificial, además confío plenamente en ella, que nos ayude a realmente a dar este paso, ¿no? Porque si no, nosotros que somos defensores, como tiene que ser, ¿no?, del cumplimiento normativo, igualmente los habilitados nacionales, por supuesto que tenemos que garantizar que el procedimiento, porque es una garantía para la ciudadanía, que el procedimiento se cumple estrictamente. Claro, ¿cómo vamos a aplicar los principios de proactividad y de personalización que aparecen también recogidos en el Real Decreto 203/2021? ¿Cómo los vamos a aplicar? Si no cambiamos nuestra forma de gestión, dejando de lado el documento para pasar a gestionar datos, porque la inteligencia artificial la aplicaremos sobre los datos, no sobre los documentos. Y si no, contadme sobre todo los que estéis en recursos humanos, cuando tenemos que garantizar el derecho de acceso a la información pública. ¿Cómo estamos garantizando la privacidad y anonimizando toda esta información?
¿Qué estamos haciendo en estos momentos? Estamos haciendo un trabajo que no tiene ningún valor añadido. Si os fijáis, cogemos un documento electrónico, quitamos digamos, lo que es la esencia del documento electrónico, porque o bien lo imprimimos, le ponemos Tipex, lo volvemos a subir y se lo damos al ciudadano, o bien utilizamos el Tipex electrónico que digo yo, que es, ¿no?, esas herramientas, ¿no?, que nos permiten tipear un documento. Pero ¿cumplimos con la normativa? ¿Hacemos copias auténticas parciales? ¿Verdad que no? ¿Conseguimos no alterar ese documento electrónico y, por tanto, garantizar la trazabilidad e inalterabilidad de ese expediente o de ese documento? No, no lo conseguimos. Por tanto, no estamos cumpliendo con la normativa. Lo que estamos, al menos en el Ayuntamiento de San Feliu, yo creo que muchas de las organizaciones, yo creo que se están dando cuenta de esta necesidad de ir hacia una organización que gestiona datos que luego se ponen en documentos, porque al final el documento no deja de ser un soporte, ¿no?, donde está y lo importante es el contenido, la información. Si nosotros orientamos nuestra organización a los datos, podremos explotarlos. Podremos, pues eso, ¿no?, tomar decisiones basadas en datos. Podremos anonimizar desde el origen. Podremos aplicar inteligencia artificial. En fin, podremos explotar y podremos, digamos, retirar o acabar con esas tareas que ahora mismo están suponiendo, y por eso yo creo que tanto ciudadanía como los propios usuarios de las organizaciones vemos que la administración electrónica no nos ha aportado nada, porque en realidad tenemos más trabajo. Y ese es el cambio que, en mi opinión, debemos alcanzar. Sí, tienes mucha razón, Asten, porque al final nos sucede que si queremos racionalizar, si queremos abordar procesos de automatización o sencillamente simplificar y dotar de un contenido más tecnológico a tareas que se están realizando al más puro estilo artesanato administrativo, nos encontramos con una resistencia muy importante que bueno, alcanza cotas bastante elevadas considerando el momento histórico en el que nos encontramos. En ese sentido, Rodrigo, tú que eres un gran experto en dirigir personas y desde tu posición como director de personas en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, ¿dónde consideras que puede radicar esa resistencia que quizá puede ir un poco más allá, como hemos puesto en común en el previo, que realmente tendríais que haberlo escuchado, porque es una pena no haberlo grabado? Un previo maravilloso. Porque nos ha salido la mesa, sí, pero media hora antes. Nos ha salido muy bien. ¿Cómo crees ¿A qué crees que se debe esa resistencia? ¿Cómo crees que se puede afrontar? Ya no digo vencer, porque a lo mejor lo intentamos y no lo conseguimos, ¿no? Pero ¿cómo se puede afrontar y, sobre todo, sin un desgaste, un vaciamiento psicológico, emocional de la propia Dirección de Recursos Humanos, ¿no? Bueno, hay que decir que yo coincido con Gabriele y con Asten de que yo no soy el mismo que hace 5 minutos. Es decir, la premisa que hemos tenido a mí ya me ha hecho modular y cambiar el discurso o las ideas que tenía preconcebidas o basadas en mi experiencia anterior y que los dos compañeros con sus diferentes visiones me han trasladado. Habéis dado, como decía María, un salto cuántico, es decir, habéis plegado el espacio y el tiempo y habéis estado en un momento en el que los gestores de recursos humanos, yo aquí soy un infiltrado. Es decir, estamos hablando de tecnología, yo soy tecnólogo de origen, pero me dedico a los recursos humanos. Soy del 1% de perfil de recursos humanos que se decía ayer que era residual, ¿no? Porque yo a los habilitados nacionales les digo que soy graduado en Derecho, pero después. Bueno, ¿vale? Pero entonces un poquito ahí de pero querencia por el tema normativo. Para que ellos se sitúen. O sea, cuando tú dices que has estudiado, estás preconcebiendo a la persona para que la persona te mire de otra manera. Por lo tanto, dependiendo del contexto. Entonces, evidentemente, yo soy un firme defensor de la tecnología. Ahora estamos hablando de tecnologías de la información, ¿vale? Porque no toda la tecnología es tecnología de la información, y hay de todo, ¿no? Entonces, la tecnología de la información, lo que nos ha pasado es, cuando yo entré en la administración local, hace 20 años, empecé implantando herramientas informáticas. Y lo que ha ocurrido es que nos hemos caído 17 veces, porque la tecnología ha ido cambiando, madurando, porque no estaba madura. Los proveedores de sistemas de información de la administración local no son los mejores del mercado. Los proveedores de sistemas de información en general han tenido sus propias crisis de gestión de recursos humanos y han tenido verdaderos problemas para cubrir las vacantes, y todos nos hemos encontrado llamando por teléfono o escribiendo a nuestros proveedores y no nos han dado respuesta, porque se han presentado a todos los procesos de contratación y de licitación electrónica y no tenían capacidad técnica y tecnológica para atender a todos los clientes.
Entonces había una anemia. Asten en la premisa comentaba, es que deberíamos de tener recursos compartidos, una base sobre la cual todos los ayuntamientos, los pequeños, los medianos y los grandes, tuviéramos un punto de partida potente, con buenos cimientos de datos, con buenos cimientos de la base, es decir, contaba eso deberías contarlo tú, pero la anécdota es una aplicación de plenos digitales, de grabación de plenos digitales, y la empresa quiebra. ¿Y ahora qué haces? Te has quedado sin las actas de pleno. Entonces, ni más ni menos. Es un dramón. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que el Estado, la Administración o incluso entre los que vayamos a contribuir al mantenimiento del sistema debemos estar. Entonces, yo he vivido la época en la que estábamos empezando todos y las herramientas eran muy precarias, pero aquellos que estábamos un poco empezando a probar, pues funcionaban, y después nos dábamos cuenta de que estábamos haciendo todos lo mismo. Y todos estamos comprando la misma aplicación al mismo precio, pagando N veces el mismo producto, cuando lo fácil hubiera sido conveniar, compartir recursos, etcétera. Yo recuerdo una anécdota en la que me llamó una compañera de Cataluña diciéndome que se había quedado sin las personas que hacían la nómina y tenían la misma aplicación informática que nosotros. Y yo le dije, ¿te la hacemos nosotros? ¿Por qué? Porque yo tengo personas especializadas en el manejo de la herramienta que pueden manejar. Bueno, pues hubo no voy a decir quién, gente que dijo, no, es que eso no se puede hacer una encomienda de gestión para eso. Digo, perdona, digo, ¿por qué no? Digo, tiene un problema. Va a tener que externalizar la nómina cuando se la puede hacer alguien a cambio de, por supuesto, menos dinero y muchísima más eficacia y eficiencia. Entonces, luego vivimos el tema, no sé si os pasó a vosotros, el tema de cuando el Java se cayó. O sea, toda la primera etapa de la administración electrónica era con Java y de repente el Java se mostró inseguro. Esto nos va a volver a ocurrir. Es decir, los ciberataques, la tecnología genera oportunidades, pero también genera amenazas y riesgos. Y hay que gestionarlo desde el punto de vista de que nosotros estamos protegiendo un recurso que no tiene otra persona, que son los datos de los ciudadanos, la información de los ciudadanos. Pues no tenemos garantías de que podamos conservarlo bien y guardarlo. Lo de la nube es yo lo digo la parra, porque no sé dónde está. O sea, quiero decir, habrá que ver eso cómo lo gestionamos. Habrá que tener mejora la confianza. Entonces, ¿cómo gestionamos el cambio? Estábamos hablando de la alfabetización digital y decía, bueno, no todo el mundo del ayuntamiento necesita tener los mínimos conocimientos, pero sí necesitas liderazgo. Yo siempre, cuando he implantado herramientas informáticas, lo primero que he preguntado es, ¿el jefe quiere? Porque si el jefe no quiere, si el jefe va a seguir pidiendo la fotocopia del DNI, me voy a otro departamento a seguir con mi trabajo. Porque es fundamental. La implantación de herramientas tecnológicas en materia de recursos humanos requiere que las personas líderes del Departamento de Recursos Humanos den un paso adelante. Porque no es un problema de informática, no es un tema de informáticos. Es que debéis de participar en la elaboración de pliegos para comprar las herramientas tecnológicas de vuestro departamento. Si no lo hacéis, luego no vayáis llorando al de tecnología porque lo que habéis comprado se parece como una castaña a lo que necesitabais. Y debemos de participar activamente en la implantación de la herramienta. Ahora Fuenlabrada está en un proceso de transformación en la siguiente versión de gestión de expedientes. Ya teníamos una, se nos ha quedado corta y vamos a la siguiente etapa. Bueno, forma parte natural de la madurez. Pues yo le he dicho a la directora de tecnología, yo quiero ser un piloto. ¿Por qué? Porque voy a estar desde el principio, voy a probar mi propia medicina y voy a ver cómo mi departamento sufre las consecuencias de una transformación. Y cuando alguien venga pidiendo personal para la transformación digital, dije, no, yo ya lo he hecho y he sobrevivido, por lo tanto tú también. Entonces, la parte de resistencia al cambio es doble. Uno, los responsables, que además, como dices tú, estamos en una edad en la que no hemos sido nativos de la herramienta. Ahí esa es la primera resistencia y es la más importante. Los responsables de recursos humanos, igual que reivindicamos nuestro aporte estratégico a la organización, debemos estar en el grupo de cabeza de la implantación de la tecnología. Es la única manera, porque es a la vez nosotros, el implantar nuestros procedimientos, van a hacer que el resto de la organización viva ese cambio con mayor naturalidad. Igual que decimos, oye, ¿por dónde empezamos en la administración electrónica? Pues empezamos por los órganos colegiados, las resoluciones, el registro de entrada, las notificaciones, el core. Y yo digo, añadido, y el departamento de contratación y el departamento de personal los primeros. Es un poco esa gestión. Evidentemente mucha formación,
mucha mano izquierda. Vosotros recordáis seguramente el anuncio en la que hay un anuncio de una tablet y el señor mayor está utilizando la tablet para cortar las cebollas. Nos va a pasar, entonces debemos de vivirlo con naturalidad. La gente va a utilizar la herramienta como su experiencia vital le va a enseñar, y no necesariamente la que diseñó el ingeniero en un inicio, pero será la buena. O sea, yo creo en las personas, y yo creo que las personas poco a poco se irán adaptando y utilizarán las herramientas mal, cometerán errores, meterán más documentos de los que son necesarios porque creerán que esto se ha convertido en un sistema en el que cuanto más documentos tenga, más van a pagar. Bueno, no pasa nada. Hay que andar ese camino. No sabemos cuánto durará y, evidentemente, debemos de ser proactivos. Debemos de ser proactivos porque esa experiencia nos dará mayor capacidad de respuesta para el futuro. Tendremos a las personas de nuestras organizaciones, por lo menos, no sé si con esa brecha digital, pero al final esas personas podrán ayudar a otros, a terceros. Dentro de nuestra organización tenemos gente de todo. Tenemos grupos SES, grupos A1, y cada uno tiene un uso de la tecnología diferente. Entonces, aprendamos de las personas que tenemos. Eso es un poco las resistencias están ahí, pero sobre todo yo haría un énfasis especial en los líderes técnicos departamentales. Para mí son la clave de que tenga éxito o no un proceso de transformación tecnológico. Si me permite, María, muy brevemente, porque hemos hablado aquí de datos, ¿no? Porque pues, evidentemente cuando se habla de tecnología y más aún cuando se habla de inteligencia artificial son fundamentales, y simplemente para también intentar un poco, si me lo permite, aterrizar, decía, a lo práctico, ¿no? De lo que puede ocurrir aquí. Decirme si me equivoco, ¿eh? Me imagino que todos los que estamos aquí en más de una ocasión hemos utilizado algún sistema de inteligencia artificial generativa. Me da igual que sea el ChatGPT, que sea el Gemini, el Copilot, el Perplexity y todo esto. Ahora, si yo pudiera entrar en este momento en vuestros ordenadores, decirme si me equivoco, estoy generalizando, pero lo más probable es que mirando la pantalla a mano izquierda yo encuentre el historial de vuestras conversaciones que habéis mantenido con el sistema correspondiente. Bien, ahora el ejemplo de antes. Si yo estoy utilizando el sistema para hacer felicitaciones de Navidad, entre comillas, no hay ningún problema. Sin embargo, si yo lo estoy utilizando desde un punto de vista profesional, lo que para mí es una conversación, por lo tanto palabras, en realidad para el sistema no son palabras, sino que son datos. Esto significa que tenemos también que intentar en la medida de lo posible de hacer y de transmitir dentro de la organización la complejidad de subir un archivo en PDF con datos de un expediente o utilizar estos sistemas poniendo palabras, nombres, inclusive, lo he visto, DNI de personas, porque estos son datos de carácter personal. Estos sistemas no se olvidan de estos datos, se almacenan dentro de la memoria. De hecho, nosotros podemos eliminar la conversación y supuestamente se debería de eliminar, por lo tanto, también los datos, pero también es cierto que hay algunos sistemas que hacen una pequeña trampa, que la memoria del sistema está activada sin que nosotros lo sepamos. Por lo tanto, y esto lo menciono, es importante que no lancemos preguntas a estos sistemas por lanzar. O sea, esto puede traer consecuencias porque se van almacenando todas estas cosas en la memoria del sistema. No se va a olvidar ningún sistema de lo que nosotros estamos haciendo. Y esto lamentablemente es lo que se está viendo en muchos, sobre todo ayuntamientos quizá más pequeños, donde pues se utilizan para detectar un patrón común en una oferta económica, en un proceso de contratación, o porque quiero crear alguna tabla porque luego al concejal de turno se la tengo que enseñar. Hay que eliminar estas conversaciones. Por lo tanto, esto significa, y termino, que también es importante que haya cierta pedagogía sobre las técnicas de anonimización y quizá más de pseudonimización de los datos que se van a utilizar dentro de estas plataformas. Nosotros, como ya hemos terminado o hemos llegado a un acuerdo como observatorio, vamos a empezar una especie de proyecto piloto con el Ayuntamiento de Marchena, cerca de Sevilla, donde vamos a crear un repositorio de prompts. Lo vamos a hacer desde el punto de vista institucional, porque de esta manera,
con este repositorio nosotros podemos mantener a nivel institucional cierto control de que el prompt, el grueso del prompt, ha sido pseudonimizado, ha sido controlado, inclusive se le pueda dar la marca, digamos, de la corporación, y que por lo tanto el empleado o la empleada simplemente accedan a una carpeta, saquen este prompt, lo adapten solo a la circunstancia concreta, de manera que no tengan ni que hacer el prompt, pero esto permite, como decía, un control. Quiero decir, esto de los prompts, de la inteligencia artificial, ya no es un juego. Cuando se dice, es que es gratis, no, es que estamos pagando con nuestros datos. Esto inclusive a nivel personal. Ahora imaginemos cuando ya lo trasladamos al ámbito más profesional. Es decir, estamos poniendo de cara, por ejemplo, a posibles ciberataques que también están llegando una serie de datos. Y consideramos, y de verdad termino, que la administración pública es la que maneja el mayor número de datos. No hay otra organización que maneje el número de datos que maneja una organización pública. Imaginad, por ejemplo, en mi caso, la universidad. Nosotros allí tenemos datos de todos. Tenemos datos... Pero lo que quiere decir, perdona que te interrumpa, Sí, sí. Gabriele, es que eso quiere decir que cuando nosotros adquiramos software de inteligencia artificial con licencia, no los gratuitos, debemos de tener unos pliegos en los que le exijamos a la empresa que borre esos datos o que por lo menos tengamos un control sobre ellos, ¿o no? ¿Se puede hacer esto? Se puede hacer, lo que pasa es que tú ya estás viendo algo que no es real y al mismo tiempo no es real, porque yo me refiero más especialmente a sistemas de inteligencia artificial generativa. Y estos están, en muchos casos, los que tienen Microsoft 365, lo más probable es que tengan el Copilot a su disposición. Sí. Entonces yo me refiero a algo, digamos así, en esta misma línea. He utilizado la palabra control, que quizás no es la más adecuada, pero lo más probable es que aquellas organizaciones donde ya hay sistema de inteligencia artificial no tengan implantado, por ejemplo, un código de conducta sobre el uso de sistema de inteligencia artificial. Esto no está ocurriendo. Y no está ocurriendo porque muchas veces se desconoce la complejidad y lo difícil que es manejar sistema de inteligencia artificial generativa, porque nos ha regalado en el año 2022, en noviembre del 22, el ChatGPT. Pero eso no quita, Gabriel, y pienso, y al menos nosotros, porque a mí me preocupa muchísimo lo que está diciendo Gabriel. Y esto yo creo que es competencia clarísima de los que nos dedicamos y las que nos dedicamos a lo que es la gestión y el desarrollo de las personas. Efectivamente, se está utilizando y en la vida personal de cada uno pueden hacer lo que consideren, pero si lo utilizan en la actividad administrativa, nosotros debemos ser garantes, y de hecho es una de nuestras obligaciones, garantizar el correcto tratamiento de los datos que poseemos y que no son nuestros, sino que son de la ciudadanía. Para evitar esto precisamente, y porque también a mí particularmente me preocupaba muchísimo, estamos dotándonos de normativa interna en la que le decimos a la organización, y esto no es voluntario, esto es obligatorio. Uno, obligatoria la formación. Esta formación que debemos hacer desde el 2 de febrero, insisto, no es que alguien quiera o no quiera hacerla, es que tenemos un deber. Y los que trabajamos en la administración pública tenemos una obligación de formarnos. Y dos, dotarnos de instrumentos que nos permitan ordenar esta transición. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros hemos elaborado una instrucción interna, porque es verdad que tenemos un reglamento de inteligencia artificial, que es directamente aplicable, lo sabemos, pero ¿cómo lo aterrizo a mi organización? Hemos lanzado un mensaje, precisamente desde Presidencia, para advertir a las personas que esto ya está en funcionamiento y, si quieren utilizar en su actividad, en su actividad administrativa o en su actividad diaria, utilizar estos sistemas de inteligencia artificial generativa, tienen que pedir autorización. Hay que autorizarlo, hay que ver para qué se usa, porque tiene mucha razón Gabriel, y si meto un expediente con datos personales y esto se va, yo qué sé, a Silicon Valley o yo qué sé dónde se irá. Es que aquí es una responsabilidad muy grande y recordemos que somos responsables tanto de lo que adquirimos como de lo que desarrollamos y del uso que hacemos de esta inteligencia artificial. Ya os digo, nosotros lanzamos este mensaje a la organización. Les dijimos que prudencia, que es una herramienta, y soy absolutamente defensora de este uso, porque yo creo que nos va a beneficiar muchísimo, tanto en eficiencia como en prestación de servicios a la ciudadanía. Pero hay que ser prudente, hay que se pida autorización. Hemos creado una comisión donde también está
Por supuesto, el ámbito de recursos humanos. Tenemos una comisión y una subcomisión de seguridad donde tratamos los temas de Esquema Nacional de Seguridad, donde tratamos los temas de Reglamento General de Protección de Datos y ahora hemos incorporado todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Tenemos un código de conducta que hemos adaptado para incorporar también todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. E incluso teníamos una ordenanza de transparencia y administración digital que justo ahora estamos tramitando para incorporar también todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Es decir, en mi opinión, esto es organización. Dotarnos de esta tranquilidad a las personas que no conocemos, que nos da miedo, que estamos empezando, dotarnos de tranquilidad de que podemos usar estas herramientas que nos van a ser muy útiles, pero con orden. Pensad que estamos en la misma situación que cuando empezó Internet. Tenéis que acordar, o sea, empezó Internet, el follón, ¿sabes? Yo recuerdo. Bueno, pues esto hay que organizarlo, hay que dotarnos de instrumentos normativos aterrizados a bueno, cada uno pues en función del tamaño de su organización, en función de la posición en la que esté, de si hay más digitalización, menos digitalización. Yo creo que esto es muy importante, la verdad. Sí, la verdad es que los tres me quedo con algunos conceptos que habéis compartido los tres, cuando Rodrigo nos habla de que el liderazgo de los responsables, directivos, gestores de recursos humanos es imprescindible, porque sí es cierto que no es infrecuente encontrar esta conducta de ponerse de perfil, porque es un tema que les toca a los de informática, esto es así, nunca a las de informática, sino a los informáticos, ¿no? Te encuentras con muchas personas que te dicen, pero todo esto es cosa de los informáticos, y dices, no, esto es cosa tuya, que te toca, o sea, que lo tienes que implementar en tu departamento, ¿no? También con algo que dice Gabriele, que me ha parecido muy rompedor, que es algo que es real y a la vez no lo es. Podemos tener una cierta sensación de desrealización, de despersonalización, si los psicólogos aquí presentes me permiten utilizar los conceptos, porque a veces nos da la sensación de que la inteligencia artificial es como otra dimensión que es un poco ajena a nosotros, que está ahí, que todos en el fondo nos da cierto miedo y hay que reconocerlo, admitir nuestro desconocimiento, porque es un concepto, un ámbito, un campo tan ingente que todavía creo, yo por lo menos no me considero capaz o no he logrado interiorizar todo su alcance y toda la potencialidad que va a tener para esa revolución social, cultural, tecnológica y humana que realmente pues, acabamos de empezar, y también con lo que Asten traslada en cuanto a la necesidad de organización, de control, que es un concepto que no nos gusta, pero cierto, tenemos que autocontrolarnos para evitar también caer en algo que es bueno, pues relativamente frecuente en las organizaciones, el delirio colectivo, ¿no? Como digo yo, vamos a morir todos. Entonces, con la inteligencia artificial y con la transformación digital nos puede pasar, sobre todo en las entidades locales, un poco esto, ¿no? De que en algún momento nos encontremos con que vamos a morir todos porque hay que hacer algo de manera diferente, se establece una nueva obligación normativa y una entrada en vigor pues, de un reglamento, de cualquier tipo de norma que nos obligue a cumplir una obligación. Entonces, podemos encontrarnos dentro de ese delirio colectivo con el vamos a morir todos o con el que también esto no va conmigo, ¿no? Y me disocio y digo, no, esto no, esto a nosotros no, esto es solo para la AGE o esto es solo para comunidades autónomas, pero aquí ya no os digo las PIMEL, pero esto en los ayuntamientos grandes también sucede y en las diputaciones provinciales esto no va con nosotros o bueno, total, no pasa nada porque no tenemos medios, entonces alegamos una insuficiencia de medios, ¿no? Pero la realidad es que al final es como un tsunami, es una marea que está ahí, que estamos viendo la ola, no estamos viendo la ola, pero estamos viendo al mar retraerse hacia adentro y estamos viendo la plataforma continental. La ola va a venir como no queramos verla, entonces pienso que quizá me gustaría compartir con vosotros o conocer vuestra perspectiva sobre cómo podemos implicar en este cambio cultural a las personas de una manera real, en el sentido de que pierdan el miedo a la tecnología, a la transformación digital, de que logren admitir, o logremos todos admitir, que si no sabemos lo que es un prompt o un Large Language Model, no pasa nada, hay que preguntarlo y no le tengamos pues esa pelusa, ¿no? Al compañero que lo sabe y dices, mira que va de listo. Vas a una reunión y te encuentras con que te viene alguien del ámbito tecnológico, ¿no? Y te dice, no, bueno, yo es que ayer estuve probando a hacer unos prompts por la tarde y tal, y tú dices, pues, ¿de qué va? ¿No? O te encuentras a veces, esto sucede, ¿no? Y eso genera una desconfianza muy importante porque al final no hay que olvidar que, dicho sea pues desde el respeto total y desde la consideración institucional, profesional y personal a los cargos representativos, bueno, pues trabajamos con representantes políticos que no tienen tiempo en sus agendas para que le estemos explicando lo que es un prompt o cualquier otra cosa. Lo que quieren saber, y es lógico y es comprensible, es cómo se aterriza eso a la gestión pública para que puedan desempeñar sus funciones representativas de una forma eficiente en servicio a la sociedad, porque ellos también sirven a la sociedad. Entonces, me gustaría conocer
en breve perspectiva, ¿cómo consideráis que podemos hacerlo? Que hacer creíble la tecnología, hacer creíble la IA y sobre todo aliviar de carga psicológica a todos nosotros, a todas las personas que trabajamos en recursos humanos para que su implantación no sea una tarea titánica o no suponga que tengamos que ir con el palabra a las reuniones para hacer que ya nos lo sabemos todo cuando no sabemos nada. Bueno, yo creo que, a ver, una idea básica de liderazgo es predicar con el ejemplo. O sea, yo creo que que los líderes, no solamente líderes desde el punto de vista institucional, de posición, sino líderes también sociales de esto, interioricen esta necesidad. Yo creo que la formación, evidentemente, viene en cualquier herramienta de gestión del cambio y también la parte que habéis comentado, que habéis abierto una puertecita interesante de ir con los instrumentos internos normativos haciendo relato, es decir, oye, esto lo vamos a incorporar aquí. Es decir, ir incorporando allí en todas las oportunidades que tengamos, es decir, esto que decimos es, vamos a hacer una reunión, vamos a traer, que traiga todo el mundo cada uno lo suyo y vamos a ver dónde tenemos que introducir la palabra. Yo, en el ámbito de la administración electrónica, por ejemplo, en el ámbito de la negociación colectiva, siempre habla de decir, oye, que es que la tarea en el ámbito electrónico no deja de ser tu tarea de siempre. Lo que pasa es que se hace de otra manera utilizando la tecnología. Pues esto es lo mismo. Es decir, oye, esto es, tenemos que incorporar a esos instrumentos que tenemos, sean de mayor validez jurídica o no, los conceptos y la normalidad de que se van a convertir en una commodity. Esto ya ha llegado, va a generalizarse, por lo tanto, vete acostumbrando. Ya te daremos formación, ya te daremos comunicación, pero esto forma parte ya de tu vida profesional. Por lo tanto, eso es un poco la forma de intentar que las personas eso lo normalicen, lo interioricen. Habrá gente que son los pioneros, los que van por delante, los polvorillas que decían ayer, ¿no? De que espérate, no vayas tan deprisa, vete para acá. Yo siempre soy de la política de nadie se queda atrás. Yo creo que hay que hacer una política de dejar que los polvorillas marquen el camino, darles herramientas para que marquen el camino, pero nosotros tenemos que tener siempre a la vista en la masa crítica suficiente para que toda la organización avance a una. Y lo hará cuando tenga la madurez crítica suficiente el personal. Luego siempre te quedarán una serie de personas en las que, bueno, pues tendrás que apoyarlas desde el punto de vista, nosotros en la parte de, si estamos hablando de incorporación de personas de discapacidad intelectual o personas que tienen una dificultad por edad o por características, un problema de relación, estamos obligados a relacionarnos electrónicamente con la administración, pero habrá gente que no lo hará nunca. Pues en esas tenemos que prever dentro de las organizaciones personas ayudantes que atenderán estas necesidades. No nos podemos olvidar de ellos, porque nosotros al final somos una administración pública. Yo creo también que es importantísimo entender que esto no va de un ámbito, sino que la transformación es tan profunda, aunque no hablemos de inteligencia artificial, la transformación es tan profunda que requiere un liderazgo compartido y sobre todo una estrategia en la que uno de los ejes fundamentales sea precisamente el cambio cultural y organizativo. Porque si vamos avanzando, como se ve que además esto será cada vez más acelerado, a esta gestión de datos, ¿tenemos perfiles en las organizaciones? Y yo entiendo, y estoy de acuerdo, Rodrigo, y esa debe ser también nuestra función, ¿no? Que nadie se quede atrás, acompañarnos, pero yo creo que ya estamos en un cuarto de siglo XXI. La ciudadanía también ha cambiado, también ha cambiado. Les comentaba a los compañeros que estudios recientes, o sea, la ciudadanía no nos entiende. 98% de los textos que ponemos a disposición de bases, subvenciones y tal, no lo entiende. Dejan trámites sin hacer. Es decir, hay brecha, hay una brecha digital que no es solo de las personas mayores. Es de todos nosotros y de todas las profesiones. Hay brecha digital en el mundo jurídico, en el mundo de recursos humanos, en el mundo de la tecnología, en el mundo, porque el cambio es global. Yo creo que hay que ser muy consciente de este cambio de era. Por lo tanto, ya no sirven tampoco los planes, la planificación. Sirve la estrategia que me permita modular en base a qué, a los cambios. Necesitamos líderes, pero que sean líderes adaptativos y liderazgo
digamos, que sea colectivo. De verdad que esto no va de que se lo demos a un ámbito o se lo demos a otro. Por eso es tan importante desde mi punto de vista que el ámbito de la organización, de los recursos humanos, se incorpore desde el inicio a esta estrategia que tendrá corto, medio, pero sobre todo largo plazo. E importante también que se lo sepamos vender a los políticos. ¿En qué sentido? Yo les explicaba a los compañeros, he pasado 7 equipos de gobierno distintos, de distintos colores, y jamás se ha cuestionado el modelo, hacia dónde. Porque si no, estos bandazos lo que hacen es, pues bueno, la situación en que nos encontramos en este momento, ¿no? Y luego también entender lo que Rodrigo también decía, ¿no? Esta idea de facilitar. Yo, en nuestro caso, yo empecé como responsable de la unidad de gestión del conocimiento, que no estaba en el ámbito de recursos humanos. De hecho, yo aparecí con ámbito jurídico dentro del ámbito de tecnología. ¿Y cuál era mi función principal? Hacer de rótula entre la tecnología y la organización. Por eso que comentaba María, porque a veces daba miedo, nos resistimos y tenemos que asistir, acompañar, facilitar. Pero claro, previamente nos debemos dotar, ¿no?, de estos recursos para poderlo hacer. Yo creo que esto es fundamental, porque si no, no será difícil avanzar. Y obviamente hablábamos esta mañana de las RPTs, ¿no?, cuestionarlos los perfiles que tenemos, insisto. Hablábamos antes, y sé que es un tema que sale mucho, ¿no? Oye, pues el puesto de trabajo de auxiliar administrativo, tal como está configurado realmente en la administración digital, ¿qué papel juega? Bueno, que quizás podemos debatirlo, pero en cambio otros perfiles, como hablábamos, ¿no?, analistas de datos, toda la gestión inteligente de los edificios, ahora todo el tema de la tecnología BIM, todo esto no tenemos. Y a lo mejor para los ayuntamientos pequeños juegan un papel fundamental las diputaciones. Igual que ha pasado con los DPDs, ¿verdad? Que hay, al menos en Cataluña, la Diputación ha hecho un papel muy interesante, porque tenemos DPDs itinerantes. A lo mejor resulta que, teniendo la planta local que tenemos nosotros con ayuntamientos tan pequeños, a lo mejor tenemos que ir a una función pública, ¿no?, un poquito más ágil y más acorde con los tiempos, y tener a lo mejor puestos de trabajo que podamos compartir entre las organizaciones, porque son tan específicos que no tiene sentido que un ayuntamiento chiquitín tenga a lo mejor un analista de datos. El problema de que tenemos en esos perfiles que comentas, a mí yo estoy ya con la gorra de selección y digo, me va a ser muy difícil reclutarlos, porque no hay suficientes perfiles y nos vamos a pegar por ellos. ¿Cómo lo hacemos? Correcto, pues a lo mejor esta idea de compartir perfiles, digamos, bueno, es que a lo mejor tenemos que ir, es que hablaba a Gabriel de revolución, pero es que de verdad que tenemos que concienciarnos de que esto será otra cosa. Será otra cosa muy distinta a lo que es ahora. Al fin y al cabo, lo que está también planteando es un poco, quizá, no sé si es la palabra, pero yo la verdad que le está dando muchas vueltas estos últimos meses. Quizá a la administración pública en general le falta un pelín de visión empresarial, ¿no? O sea, al fin y al cabo, pues no se debe evidentemente de convertir en una empresa, pero bueno, a veces, ¿no?, esta máquina muy lenta de cara al cambio hace que, por ejemplo, sea muy difícil, ¿no?, reclutar esto. Y me ha parecido muy interesante, voy simplemente a contar una anécdota, porque me parece de verdad muy interesante y muy bien traído a colación, cuando tú dices que de alguna manera también la administración y las personas que trabajan en ella tienen que ser una especie de facilitadores, ¿no? Pues hace relativamente poco, notáis de mi acento que yo no soy de aquí, yo soy de Florencia, Italia. Entonces, bueno, me fui a Italia por distintas razones y tenía que ir a un hospital. Y cuando llegué a este hospital me encontré con una mesita donde ellos nos hemos inventado una figura que se llama el facilitador digital. Y entonces en organismos públicos hay jóvenes, chicas y chicos muy jóvenes, que por lo tanto son nativos de la digitalización, que atienden a las personas, no tienen por qué ser mayores, pero que le enseñan a hacer determinados trámites en los tótem que tiene el hospital, etcétera, etcétera. Es una forma de facilitar. Y si me permite, y cambio de tema, pero relacionado con lo que tú preguntabas antes, en relación a cómo podemos de alguna manera, en mi caso, en relación con la inteligencia artificial, hacer que este cambio sea más dinámico. Mira, yo creo que hay un elemento fundamental que quizá no lo hemos pensado nunca, o sea, decirle a nuestros empleados, empleadas,
qué pueden hacer con la inteligencia artificial. Porque muchas veces todo se queda en el ámbito teórico. Os voy a poner un ejemplo, ayudarme si podéis inclusive en la mesa. Imaginemos un tenedor. ¿Me podéis decir, por favor, cuáles son usos alternativos del tenedor, más allá de utilizarlo para comer? ¿Cuáles podrían ser? Ejemplos. Bueno, es una Miro el antena. reloj, Es una antena. Ah, mira una antena. una antena, ¿qué más? Venga, va. Peine, Pinchar a alguien. Ah, mira, es verdad. ya van 3. Un arma, añado yo, exactamente. Muy bien. Bien, Bueno, ¿por qué este ejemplo? ¿Y por qué miro el reloj? Esto es lo que se llama test de uso alternativo. Nosotros durante 2 minutos pensamos, os voy adelantando porque como podéis imaginar este test ya lo he hecho, ¿no? Si durante 2 minutos pensamos en test alternativo del tenedor, logramos no más de 10, 12 usos alternativos. Hacer este ejercicio, poner esta pregunta en cualquier sistema de inteligencia artificial generativa y decirle además que no repita el uso alternativo. Bueno, yo lo he hecho con el tenedor y con el ChatGPT concretamente he logrado 88 usos alternativos del tenedor y no se repite ni uno. Como esto me entró curiosidad, digo, bueno, lo voy a hacer con la administración pública. Voy a pensar cómo Madre se mía. puede utilizar inteligencia artificial en la administración pública. Primero lo pienso yo, y que yo me dedico a la inteligencia artificial en el sector público más o menos desde el año 2018, ¿vale? Un poquito antes, digamos 2018. Y la verdad que durante 2 minutos no llegué a más de 13, 14 usos de inteligencia alternativa en la administración pública. El ChatGPT en 2 minutos detectó 121 usos de inteligencia artificial en el sector público. Es decir, claro que se puede utilizar, no hay ningún problema. Lo que pasa es que hay que saber. No voy a decir los 121, pero si estáis interesados, os voy a pasar un enlace donde vais a encontrar 121 usos de inteligencia alternativa en el sector público. Toda la parte de contratación pública, toda la parte del fraude, gemelos digitales, cosas que nosotros no estamos, y no me refiero solo a hacer el gemelo digital del municipio, no, inclusive gemelos digitales de nuestros procesos, recursos humanos. O sea, hay un montón de sistemas que nosotros, o de usos que podemos utilizar. Esto lo digo porque muchas veces pues, nos limitamos a decir, bueno, sí, muy bien lo de la inteligencia artificial, pero luego en el día a día de mi trabajo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con ella? Sí que tenemos capacidad de poder utilizar sistemas de inteligencia artificial en el día a día. Y no me refiero solo al uso del Copilot en Microsoft o para hacer una presentación en PowerPoint. Hay muchísimos casos. Incluso sin IA, quiero decir, la propia automatización, que no la estamos explotando y aparece recogida en la normativa, ¿no? La actuación administrativa automatizada, que sabemos que aparece recogida en el reglamento que desarrolla la 3940, no la estamos explotando. Justo nosotros hace nada hemos puesto en marcha la AAA en todos los procedimientos que hay una resolución en la práctica de notificación y os puedo asegurar que la ganancia en cuanto a eficiencia ha sido brutal. O sea, hemos conseguido que en 20 minutos, y eso está con datos estadísticos, en 20 minutos desde que se firma una resolución hasta que se practica la notificación, se realiza en este tiempo, en 20 minutos, lo que antes tardaba pues los 10 días de rigor o a veces incluso ni se producía. También os digo que había aquí a veces, ¿no? Pues porque, claro, si resulta que tengo que generar la notificación y aquí interviene el humano y el humano se ha ido de asuntos propios y entonces a lo mejor me olvido, tal. O sea, que hay usos que incluso sin inteligencia artificial que tenemos recogida en la normativa que nos permite ser más eficientes y realmente dejar esa burocracia digital que hemos implantado durante este cuarto de siglo. Y esto, claro, ¿qué implica? Implica eso, repensar esos procesos, lo que tú hablabas, ¿no? Ver realmente dónde puedo, poniéndonos en la piel, en este caso, de la ciudadanía, ¿no? bueno, yo pienso que como el presidente
ya nos va a decir que tenemos Ay, que ay, comer. perdón, Creo que esto nos va a dar, presidente, para algo más intenso y más profundo, porque la verdad, bueno, agradecer a Gabriele que ponga a disposición pues, de ese experimento, de esa experiencia para todos nosotros y, bueno, a tanto a Ascen como Rodrigo, sus aportaciones. La verdad es que a mí me encantaría poder seguir hablando de esto 2 días más y aprender de todos ellos y, sobre todo, de conocer lo que vosotros nos tengáis que decir, que eso sí me parece muy valioso y de lo que estáis experimentando en este momento tan complejo de cambio, pero que como todo y como nos suele pasar a los profesionales de recursos humanos, este camino también lo atravesaremos exitosamente. Muchas gracias a todos por vuestra atención.